En este caso estamos en la ley de Coulomb. Dentro de la ley de Coulomb tenemos que considerar lo siguiente: las unidades de medida con las que vamos a trabajar. Tenemos al elemento F, que es fuerza, Q, que es carga, D es distancia, K es la constante y epsilon es la constante de permitividad. En el sistema internacional, la fuerza se va a medir en newtons y en el sistema CGS en dinas. Las cargas eléctricas en el sistema internacional se va a medir en coulombios y en el sistema CGS estatocoulombios. La distancia en el sistema internacional se va a medir en metros, en el sistema CGS se va a medir en centímetros. El elemento de la constante se va a medir en el sistema internacional, va a tener un valor de 9 por 10 elevado a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulombio al cuadrado. En el sistema CGS va a ser igual a una dina por centímetro cuadrado sobre estatocoulombo al cuadrado. El elemento de la constante de permitividad, que es epsilon, va a ser en el sistema internacional coulombio cuadrado sobre newton por metro al cuadrado. En el sistema CGS es estatocoulombo al cuadrado, dina por centímetro al cuadrado, ¿no? Al cuadrado es todo eso. Ahora bien, vamos a empezar por un ejercicio, ¿no? En este caso tenemos lo siguiente. Dice el siguiente ejemplo que les muestro a continuación. Calcular la fuerza que se ejerce entre las cargas Q1 y Q2 de 1 por 10 elevado a la menos 6 coulombio, 2,5 por 10 elevado a la menos 6 coulombio, respectivamente, distantes a una distancia entre sí de 5 centímetros. Ya teniendo la pregunta ahí planteada, lo primero que voy a hacer es sacar los datos. En nuestra pregunta nos dice calcular la fuerza. Entonces, como primer dato que yo voy a tener va a ser lo siguiente, que tengo que calcular la fuerza entre las cargas Q1 y Q2. Entonces va a haber dos cargas eléctricas, Q1 y Q2. Q1 va a valer 1 por 10 elevado a la menos 6. 1 por 10 elevado a la menos 6 coulombios, y Q2 va a valer 2,5 por 10 elevado a la menos 6 coulombios también, respectivamente distantes una de la otra a una distancia, entonces como dato voy a tener de 5 centímetros. Hasta ahí ya tenemos los datos ya proporcionados por la pregunta. Lo que aquí me falta es lo siguiente: para aplicar y para resolver el ejercicio, lo que voy a utilizar es la fórmula de la ley de Coulomb. La ley de Coulomb me dice: la fuerza es igual a la constante multiplicada entre las dos cargas que intervienen dividido entre la distancia que los separa. Aquí en mis datos lo que me falta es la constante. ¿Cuánto vale la constante? La constante equivale a, en el sistema internacional, 9 por 10 elevado a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulombio al cuadrado. Ya teniendo los datos sacados, puedo agarrar estos datos y estos números que tengo acá y reemplazarlos en la ley de Coulomb, aquí directamente. Entonces lo que voy a hacer ahora es reemplazar. Me dice la fuerza que existe entre las dos cargas que están interviniendo, Q1 y Q2, va a ser igual a ¿qué? A la constante, y la constante equivale a 9 por 10 elevado a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulombio al cuadrado. Newton por metro cuadrado sobre coulombio al cuadrado. Y ahí yo ya tengo un dato reemplazado en mi fórmula, ¿no? Ya tengo hasta ahí. Sigo. Me dice por Q1 por Q2. Q1 equivale a, dice, 1 por 10 elevado a la menos 6, coulombios
En este caso, yo ya tengo reemplazado el primero por Q sub 2, porque mi fórmula me dice Q sub 2, tengo que multiplicar, entonces dice 2.5 por 10 elevado a la menos 6 colombios. Ya tengo ahí también reemplazado ya en mi fórmula. Me dice dividido, entonces voy a hacer la línea de división entre la distancia elevada al cuadrado, y la distancia equivale a 5 centímetros. Pero me fijo, 5 centímetros, centímetros está en el sistema CGS, y todos estos datos están en el sistema internacional. Entonces tengo que hacer un factor de conversión, convertir 5 centímetros a metros. Entonces voy a hacer una pequeña operación auxiliar. 5 centímetros, línea de fracción, y digo 100 centímetros equivale a 1 metro. Centímetros con centímetros se va y me va a quedar metros. Y estos datos que yo ya tengo voy a introducir a la calculadora. Y empezamos, ¿no?, a introducir a la calculadora y decimos 5 por 1, 5 dividido entre 100. Y eso equivale a 0,05 metros. Entonces anotamos 0,05 metros. Entonces 5 centímetros equivale a 0,05 metros. Teniendo ya este dato, reemplazo en lo que me faltaba y digo la distancia al cuadrado. Entonces la distancia va a ser 0,05 metros, todo eso elevado al cuadrado, no se olviden siempre los corchetes al reemplazar, porque nos podemos confundir con algún número o alguna letra. Ya teniendo reemplazado los datos en la fórmula, lo que voy a hacer ahora es simplemente introducir estos datos en la calculadora. Y introducimos los datos ahora. Introducimos ahora los datos en la calculadora y tenemos lo siguiente: 9 por 10 elevado a la 9. 9 por 10. Este por 10 en algunas calculadoras está en las letras EXP, que significa potencia en base 10. ¿Ya? Por 10 elevado a la 9. Por 1 por 10 elevado a la menos 6. 1 por 10 elevado a la menos, este signo menos, no este, sino este vamos a utilizar, menos 6 por 2,5. 2.5 por 10 elevado a la menos 6. Por 10, esto es por 10, recordarles, por 10 elevado a la menos 6. Y ese producto de aquí arriba me va a dar 0,0225. Dividido, entonces ahora, dividido entre 0,05 elevado al cuadrado. Eso nunca nos olvidemos. Elevado al cuadrado. Y eso me va a dar como resultado 9. Entonces, yo anoto mi resultado de la fuerza de atracción entre las dos cargas eléctricas, que equivale a 9. 9, ¿qué? Las unidades de medida es bien importante aquí. Nos fijamos, metro, como está elevado al cuadrado, metro cuadrado con metro cuadrado se va. Colombio cuadrado, colombio por colombio, colombio al cuadrado. Entonces este colombio con este colombio y estos dos colombios también se van. Y lo que me va a quedar como unidad de medida va a ser newtons. Entonces va a ser la fuerza que existe entre las dos cargas eléctricas va a ser igual a 9 newtons. Calcular la distancia a la que se encuentran dos electrones que se repelen con una fuerza de 576 por 10 elevado a la menos 13 newtons. Sacamos los datos.
Dice, calcular la distancia. Como primer dato vamos a tener la distancia que tenemos que calcular, a la que se encuentran dos electrones. Por tablas nosotros vamos a encontrar que los electrones equivalen a 1,602 por 10 elevado a la menos 19 coulombs. Como dato ahora vamos a anotar a los electrones. La carga equivalente del electrón va a equivaler a 1,602 por 10 elevado a la menos 19 colombios. Eso va a ser Q sub 1. Para la carga 2 o Q sub 2 del electrón equivale a 1,602 por 10 elevado a la menos 19 colombios, que se repelen con una fuerza, dice en la pregunta. Entonces, como dato, yo ya voy a tener que la fuerza equivale a 576 por 10 elevado a la menos 13 newtons. Hasta ahí ya nuestra pregunta lo hemos analizado y hemos sacado los datos. Pero aquí falta un dato bien importante. La constante K en el sistema internacional equivale a 9 por 10 elevado a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Eso por datos, ¿no? Eso ya nosotros lo tenemos en tablas también. Una vez realizados, sacados los datos, lo que voy a hacer ahora es aplicar la ecuación o la fórmula de la ley de Coulomb. Y la fórmula de la ley de Coulomb me dice: la fuerza es igual a la constante multiplicado por las dos cargas que están interviniendo, Q sub 1, Q sub 2, dividida entre la distancia que los separa. Ahí tenemos ya nuestra fórmula de la ley de Coulomb. Teniendo ya esta fórmula de la ley de Coulomb, lo que voy a hacer ahora es simplemente despejar. ¿Qué es lo que tengo que encontrar? Mi incógnita es la distancia. Entonces lo que tengo que hacer es encontrar distancia. Esta distancia está dividiendo acá. Cuando está dividiendo, pasa este lado a multiplicar. Y esta fuerza que se va a quedar multiplicar con la distancia va a pasar a dividir. Es decir, va a haber un intercambio simplemente ahí. Lo que me va a quedar ahora es lo siguiente. La distancia es igual, al cuadrado le pondremos, es igual a la constante multiplicado por las dos cargas que están interviniendo, Q sub 1 y Q sub 2, dividido entre la fuerza. ¿Por qué la fuerza? Porque hemos despejado. Esto que divide pasa a multiplicar y esta fuerza que multiplicaba pasa a dividir. Hemos hecho el intercambio, hemos dicho, ¿no? Y eso es lo que me queda ahí. Este cuadrado pasa a este lado como ¿qué? Como raíz cuadrada de toda esa fórmula. Y ese cuadrado se pierde hasta ahí. Y esta es mi fórmula para poderla reemplazar y poder resolver el ejercicio. Entonces lo que ahora voy a hacer es simplemente reemplazar. Y dice, la distancia es igual a la raíz cuadrada, vamos a rayarlo hasta ahí, a la raíz cuadrada de la constante, y la constante equivale a 9 por 10 elevado a la 9. 9 por 10 elevado a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulombio al cuadrado. Después lo vamos a manejar las unidades de medida, simplemente vamos a manejar por ahora por números, por Q sub 1, y Q sub 1 equivale a 1,602. 1,602 por 10 elevado a la menos 19 coulombios está ahí, pondremos por así, Q sub 2, y Q sub 2 equivale a 1,602, también equivale al mismo valor, 1,602 por 10 elevado a la menos 19 coulombios. Todo eso encerrado en la raíz cuadrada, ¿no? Dividido entre la fuerza. Entonces lo vamos a dividir entre la fuerza. Y la fuerza equivale a 576 por 10 elevado a la menos 13 newtons. Una vez realizado todo eso, lo que ahora
me toca realizar es simplemente introducir estos datos en la calculadora. Introducimos estos datos en la calculadora de la siguiente manera, como lo hemos hecho más antes en el anterior ejercicio. Introducimos ahora los datos a la calculadora de la siguiente manera, como lo hemos hecho en los anteriores ejercicios también. 9 por 10 elevado a la 9 por 1,602. 1,602 por 10 elevado a la menos 19, está hasta ahí, empezamos a multiplicar, 1,602 por 10 elevado a la menos 19, presionamos el igual, dividido entre 576 por 10 elevado a la menos 13. Ya tenemos la operación dentro de acá. Ahora tenemos que sacar la raíz cuadrada que se encuentra acá. Raíz cuadrada de este número, es decir, ans. Ans significa el anterior número, ¿ya? De ese número. Y como resultado nos va a dar 2,0025 por 10 elevado a la menos 9. Por orden de redondeo, lo que voy a hacer yo es simplemente tomar dos números después de la coma decimal. En este caso, me va a quedar 2,00. Como 00 no tienen valor, entonces por redondeo simplemente voy a anotar 2. Entonces mi resultado va a ser 2 por 10 elevado a la menos 9. 2 por 10 elevado a la menos 9, ¿qué? Metros. Ese es mi resultado que me tiene que dar al realizar el ejercicio. Bueno, eso sería, jóvenes. Ahora les toca a ustedes practicar y practicar. Y yo sé que ustedes van a poder también. Hasta luego.